El Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos les da a todos la bienvenida y también al conferencista, hoy con Juan José Lopera. Y es que todos hacen posible este encuentro de buenas compañías los últimos viernes de cada mes. El tema de hoy es fascinante, que nos conducirá a comprender verdades fundamentales a través de diversos ángulos. Juan nos invita a un hermoso viaje a través de la palabra, del sonido, de la música y de la evolución humana. Travesía que él ha denominado el sonido, agente creador del universo y transformador de la humanidad. Juan José Lopera es médico general de la CES de Medellín, formado en neurociencias del comportamiento en Boston University en 1986, formador y capacitador profesional de la Universidad de La Sabana, Uniandes, CES y EAFIT, con experiencia de 22 años en procesos de capacitación, formación y desarrollo personal de adultos en Europa durante 19 años, y en Colombia, en el Instituto de Posgrados Forum del Unisabana. Juan José cuenta con 9 certificaciones internacionales, entre ellas en PNL, como constelador sistémico y organizacional, y como coach ontológico, ejecutivo, motivacional, sistémico y de vida. Además de empresario, Juan José es docente en Sintergética y durante los últimos 5 años, con sus empresas DC Training y Stress Tech, ha acompañado el desarrollo organizacional y el fortalecimiento cultural en múltiples empresas colombianas desde febrero de 2012. Juan José, antes de dar la bienvenida para que inicies y rompiendo un poco toda esta formalidad y para sentirnos todavía más en familia, yo te conocí a ti una noche en la casa de una amiga que tenemos en común y tú acabas de llegar de Europa, andabas con una guitarra al hombro y contaste una historia que a mí personalmente me dejó fascinada, porque me pareció que eras como, primero muy intuitivo, que escuchaste tu corazón, de pronto de abandonarlo, entre comillas, todo en un momento dado para ir a cumplir un sueño. No sé si quisieras contarnos. Muy buenas noches y pues feliz de estar acá compartiendo. Hay muchas caras, muchos nombres conocidos. Y sí, nos conocimos. Yo estaba recién llegado de Europa, estuve viviendo 20 años en Europa. Salí para Europa con un niño de 9 meses para Alemania. Llevaba 4 meses de clases de alemán. No había pisado un conservatorio y me había ganado un préstamo, beca de Colfuturo, para ir pues a perfeccionarme en canto clásico. Fue el comienzo de un camino de muchas cosas. Yo desde pequeñito cantaba mucho, tenía una fascinación casi mística por muchas formas de música, pero era muy curioso porque trataba de pertenecer a los coros y me echaban porque era medio desafinado y porque cantaba muy duro. Entonces me decía, mire, usted es un poquito desafinado, el problema es que con esa voz se le nota mucho. Entonces me echaban de los coros. Cuando terminé medicina y volví de la Sierra Nevada de hacer el rural con los aruacos, yo estuve haciendo el rural con los aruacos en Nausimaque y luego estuve con la patrulla aérea en los llanos orientales, en Guaviare, en Bichada, en Guainía, en Arauca. Y cuando regresé a Medellín, en esa época acababa de llegar un profesor alemán de canto y empecé a tomar clases particulares con él. La voz se me desarrolló muy rápido, bastante más rápido
de lo que se estaba desarrollando en alumnos que llevaban 6, 7 años de estudios. Y justo cuando estábamos en el embarazo de Esteban, montamos una primera obra. En esa primera ópera vino un director alemán del Conservatorio de Múnich, el señor Ulrich Vedder. Él era el director del área de ópera y de dirección orquestral del conservatorio. Y él me dijo, mira, yo creo que tú puedes hacer una carrera con el canto, vente a probar. Me invitó a su casa, pero hubo algo muy bonito porque de todas maneras yo estaba entregado a la medicina sintergética, en ese momento se llamaba bioenergética. Yo había conocido al doctor Carvajal a los 17 años en primer semestre de medicina, porque mi madre tenía unas neuralgias del trigémino tremendas y un día me dijo, Juanjo, llegó a Medellín de estudiar en Francia un médico que parece muy interesante, vamos. Y fuimos donde él y no solo de la manera en que trató a mi mamá, sino cuando supo que yo estaba en primer semestre de medicina, me empezó a hablar de una manera de la medicina que yo no había escuchado antes. Y yo vi que en esa forma de hacer medicina se conjugaban pues mis intereses científicos, mis intereses alternativos y mis intereses espirituales. Entonces decidí de lleno entregarme a ese camino. Cuando había regresado del rural y me hicieron esta invitación, yo estaba debatiéndome entre la lealtad hacia la medicina y hacia todo el grupo de Medellín y esto pues que también resonaba en mí. Un domingo yo estaba recostado en la cama estudiando. Liz, mi ex esposa, estaba haciendo un curso de transformación personal y me llamó como a las 10 de la mañana y me dijo, yo tenía la partitura en la mano. Me dijo, Juanjo, hicimos un ejercicio y descubrí que estoy resentida contigo porque pues haces muchas cosas, tienes un poco de pacientes, vas a grupos de investigación, tienes la ópera, por favor, deja una cosa de esas. Y le dije, sí, dejo de cantar, tienes razón. Y estaba devolviendo a la biblioteca la partitura y en ese momento sonó el teléfono y era un cantante, un bajo barítono caleño que me duplicaba la edad, con quien habíamos hecho en un solo concierto, hicimos el Mesías, habíamos hecho unas migas tremendas y él vivía en Maracaibo. En esa época llamar de Maracaibo a Medellín costaba como 2 meses y medio, 3 de internet completa y de llamadas ilimitadas. Entonces yo le dije, bueno, ¿dónde estás? ¿Estás en Colombia? No, estoy en Maracaibo. ¿Y a qué se debe tu llamada? ¿Pasó algo? Y me dice, no, sentí en este momento que debía decirte que nunca dejes de cantar. En ese instante. Entonces yo me quedé de una pieza, yo tenía la partitura en la mano, la estaba devolviendo a la biblioteca y fue pues casi como ese momento del rayo que tumba San Pablo de la mula y me quedé en la cama sintiendo pues que yo no podía decirle no a ese camino. Y decidimos salir para Alemania. Vivimos 2 años en Alemania, 4 en Austria y luego 14 años en España, en las afueras de Barcelona. Y descubrí que ese camino a través del canto y del sonido pues había servido en primer lugar para enfrentarme con miedos que yo nunca había tenido como médico. Para mí ser médico fue siempre en cierta forma demasiado fácil, demasiado obvio. Y lo alternativo, lo energético, lo vibracional se integraban de una manera muy natural en mi vida. Pero esto me enfrentó con sensaciones de insuficiencia, con sentirme impostor, con sentirme no merecedor, con estar hiperatento, hiperconsciente a mis defectos vocales, a mis defectos a veces de afinación, y se convirtió realmente en un camino de purificación de mis temores, en el que me fue muy bien, pero que también por otro lado, y lo fui descubriendo poco a poco, a través de ese
caudal de vibraciones que cuando uno canta con la voz bien colocada parece que masajearan el cráneo, todo el cerebro. Iba como preparándose un instrumento de percepción interna que se hacía cada vez más sensible. Por otro lado, desde esa época me interesaba muchísimo el sonido, la voz como un vehículo de transformación, de conciencia. Y como teníamos a veces mucho tiempo libre en los ensayos, yo me la pasaba viajando de un país a otro. Por las noches yo buscaba conferencias, entonces iba a conferencias científicas, a conferencias de meditación, a prácticas de grupos, por ejemplo, de Osho, de diferentes tipos de prácticas, e iba aprendiendo muchísimo y entendiendo desde el fondo del alma, de alguna manera, cómo eso tenía un sentido y por qué era tan importante, porque cuando fui a irme de Medellín para Europa, pues por un lado la familia y los amigos me dijeron que estaba loco, que cómo me iba a cantar ópera a Europa sin haber pisado un conservatorio, sin hablar el idioma, y los amigos de la bioenergética, de la medicina, de los círculos más espirituales, me dijeron que era que me había seducido el glamour y que me habían perdido. Me empezaron a llegar cartas acusándome de haberme dejado, sí, llevar por los placeres del reconocimiento, por un poco de cosas, pero sin embargo, pues esa voz interior y esos signos, hubo varios muy contundentes y salí en medio de esa sensación de soledad, de incomprensión y de gran incertidumbre. Y fue muy hermoso, tuvo todo el sentido. Y lo más curioso es que cuando, a pesar de que me estaba yendo muy bien y todo eso, empecé a sentir el llamado para volverme a integrar a la medicina, al movimiento de la sintergética. Muchas de las personas que me dijeron que estaba loco cuando me fui para Europa, me dijeron que estaba loco cuando volvía, cuando dije que me iba a devolver. ¿Usted qué se va a venir a hacer acá? Este país está muy mal, bla, bla, bla. Pero si alguna cosa he aprendido es a seguir esa voz del alma sin importar lo que pase. Y aquí estamos, esa es la historia que les conté ese día y en ese camino aprendí muchas de las cosas que vengo a compartirles hoy. Entonces, empecemos pues con preguntas. ¿Por qué el sonido? Esa es quizás la pregunta más importante. ¿Por qué es tan relevante en las tradiciones? Bueno, aquí ya les conté una parte de lo de la ópera. ya les conté una parte de ese llamado, pero remontémonos a las tradiciones sagradas de la humanidad. Inicialmente a dos de las más grandes, al cristianismo, como nos dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y nada sin él fue hecho. El verbo, la palabra, el sonido se constituyen de entrada como agente creador del universo. En la tradición hindú, pues vemos cómo se habla de Vak como la palabra creadora, la palabra mística, la palabra que expresa la conciencia y ese huevo cósmico que se pone en movimiento y despliega el universo desde la palabra. En las teorías científicas de la cosmogonía actual, pues sabemos que el Big Bang, que se traduce como el gran estallido, el gran sonido, fue el momento en el cual esa singularidad en la que estaba contenida el universo, que es muy similar a ese punto llamado huevo cósmico, de pronto desde la inactividad estalla y comienza a desplegarse en las formas. Y se nos dice que esos ecos del Big Bang original están todavía presentes y los radiotelescopios los captan navegando por todos los confines del espacio. Y esto también nos hace recordar cómo
en la tradición hindú se nos habla del Om como la palabra sagrada y como el eco de conciencia de la divinidad que está resonando constantemente en el universo y que si aprendemos a escucharlo y a resonar con él, entramos en consonancia con ese flujo de la vida, de la conciencia y encontramos nuestro camino. Hay muchas historias de religiones. Ahorita pasaremos rápidamente por algunas de la cosmogonía egipcia, de la cosmogonía japonesa, de los Hopi, pero el caso es que una de las constantes ha sido la palabra en las tradiciones místicas, la palabra y el sonido como agentes creadores del universo. Y el sonido, la palabra, la música también han demostrado ser instrumentos muy importantes de recuperación y transformación a nivel de los procesos de salud y enfermedad. Les quiero mostrar este clip que es muy emocionante. Yo le voy a bajar un poquito el sonido para hacerles la traducción, pero nos muestra un paciente en un estado de demencia postepiléptica muy severa y cómo con las canciones de su juventud es como si el cerebro se activara, se enchufara. Se llama Vivo por Dentro. Ella habla de Henry, de cómo lo conoce desde hace varios años, cómo es un paciente que responde poco, mírenlo ahí, está siempre en una esquinita sin hablar, sin moverse, quieto. Ella se emociona contando lo que pasa con Henry cuando lo activa la música. Entonces, este es Henry y él se mantiene todos los días así, guardadito, recogido, en silencio. Y aquí viene la hija y le dice, hola, papá. Lo saluda. It's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. Lleva 10 años en ese estado en el ancianato. Women home. Because he was always, you know, fun loving, singing. Él siempre estaba cantando, haciendo bromas, feliz. No matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and just sing it in the rain. He would have us Cuando iban caminando, cuando pequeños con él por la calle, empezaba a cantar de la nada y estaba todo el tiempo cantando, singing in the rain. Y ahora, miren a Henry, le van a poner unos audífonos con su música preferida. Y Oliver Sacks nos cuenta que al mostrarle su música, él se activa y miren cómo cambia. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to Inmediatamente se yergue, se pone derecho, abre los ojos, comienza a cantar. On the unit, his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction every since. Y siempre reacciona de esa manera y queda activado durante un rato largo. Once called music the quickening art, and Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just Quiero ask you a few quitarte los questions, audífonos un momento. okay? Él dice, ok. I'm going to give it back to you. Okay. The effect of this doesn't stop. Because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry. Yeah. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about Ya your empieza music. a hablar con la gente como si el cerebro se le hubiera activado.
Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. And you play beautiful music, beautiful sound, Did you, beautiful. did you play music when you did you like music when you were young? Yes, yes. ¿Te I've been gustaba to la big música dances cuando estabas and things. joven? Empieza a recordar What was las your favorite bandas. music when you were young? Well, I guess, well, Cab Calloway was my number one band guy. I like. Empieza a recordar las bandas y empieza a cantar. Yeah, what was your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count plans on me. Es como si el sonido, como si la música despertara en él un sentido de volver a ser el mismo. Y eso ahorita lo vamos a entender. Hagamos un primer ejercicio. Hagamos un primer ejercicio para que sintamos cómo nos activa ese sonido. Miren, cuando yo les diga, vamos a poner los dedos pulgares en los oídos, pero cuando yo les diga, porque si no, no me escuchan, vamos a poner los dedos pulgares en los oídos, vamos a abrazar la cabeza de esta manera y vamos a producir una M como proyectándola en diferentes lugares del cráneo, del rostro y a veces cerrando los dientes, a veces moviendo en diferentes direcciones y vamos a sentir cómo se activan con la vibración diferentes lugares de nuestra cabeza. Lo hacemos unas 4 o 5 veces, luego yo les doy una señal y ustedes cierran los ojos, dejan los dedos en los oídos unos cuantos segundos, 10, 15, sienten, luego retiran los dedos de los oídos, yo les voy diciendo, y simplemente escuchan el espacio después de haber estimulado de esa manera. Y luego abren los ojos y observan si la manera en que perciben líneas, colores, luces y sombras es diferente. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, inspiramos, tapamos los oídos y la M. Hacemos silencio. Cerramos los ojos. Y abrimos ojos, retiramos los dedos de los oídos y escuchamos y observamos. Y vamos a abrir para tres reportes. Cuéntenos 3 personas qué sintieron. Lo sentía así como el sonido sentía mucho el sonido, sobre todo cuando movía la boca hacia las diferentes direcciones, a la derecha, a la izquierda, como el zumbido así de los zancudos, escuchaba dentro de mi cerebro.
¿Y qué pasó cuando dejaste de producirlo? Bueno, sentí así como energía, calor en la cara, en todo, así aquí arriba en toda la cara y la cabeza. Perfecto. Cuando abriste los oídos, le quitaste los dedos, ¿sentías algo diferente en la cualidad de lo que escuchabas? Bueno, más de lo que veía, sentía como que Perfecto. el ambiente hubiese cambiado totalmente. Muy bien. Susana ahorita estaba moviendo, Susana Salazar, moviendo la cabeza para arriba y para abajo. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué Porque sentiste? fue impresionante cuando quité los dedos de los oídos. Uy, sentí, hay un ruido aquí en la nevera, parece fuertísimo. O sea, lo escuché con una potencia que normalmente no escucho. Se activó la capacidad de percibir. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, miren, para que recapitulemos, volvemos a cerrar los micrófonos. El sonido estimula el cerebro. El sonido desde el oído interno hacia la corteza auditiva y el tálamo surgen una cantidad de fibras que van a toda la geografía del cerebro y lo estimulan. Alfred Tomatis, que fue uno de los principales investigadores en sonido en Francia, él murió hace unos 18 años. Aquí tenemos varios institutos Tomatis que han hecho una contribución enorme a problemas de aprendizaje, a problemas de depresión, de ansiedad. Tomatis afirmaba que el órgano más importante para la estimulación cerebral era el sonido. Y él contaba la historia de unos monjes benedictinos en cuyo monasterio habían dejado de cantar gregorianos y empezaron a ver que se deprimían. Fueron de médico en médico, no volvían a tener ese gusto por la vida, esa capacidad de trabajo, y él simplemente les recetó que volvieran a cantar gregoriano y que a través de este canto iban estimulando el cerebro y volvían a recuperar en muchísimos casos sin necesidad de medicación. Su buen ánimo, salían del estado depresivo. Y entonces nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué el sonido está asociado a la trascendencia? ¿Por qué en las tradiciones sagradas de la humanidad, por ejemplo, en el principio era el verbo, lo que veíamos ahora en la tradición cristiana y en el Génesis, Dios crea a través de la palabra? ¿Cómo es que la mujer araña en los Hopi crea la matriz que sostiene el universo a través de canciones diferentes, como si fuera una tela de araña que sostiene la vida, y cómo esa tela de araña, esa mirada de matriz que tenían esas tradiciones ancestrales, corresponde a esa matriz intergaláctica que los radiotelescopios actuales nos muestran. ¿Cómo es que Thor, en la tradición egipcia, nos dicen que crea el universo con una carcajada? ¿Cómo es que todas estas tradiciones nos están hablando de la palabra como agente ordenante, agente creador, agente que hace que la nada se convierta en matriz vibrante y que luego se convierta en forma? ¿Y cómo nosotros hemos ido descubriendo en la sintergética, y nos lo decía en sus textos el maestro Dwal Kul, que el sonido es el agente que activa el etérico, que es el puente entre el plano de la conciencia y el plano de la realidad material? Entonces, esos ecos presentes aún del Big Bang, del Big Om, que están resonando en el universo, nos muestran que esa es la condensación de la matriz universal que nos sostiene en el vacío. ¿Y por qué en nuestro caso, como seres humanos,
la biología y la antropología nos dicen que el agente humanizador principal ha sido la palabra, que en el momento en el que nos erguimos y alcanzamos la verticalidad, liberamos la mirada que se va hacia el horizonte, liberamos las manos que empiezan a transformar el mundo y liberamos la palabra, activamos la palabra, empezamos a generar un lenguaje complejo que nombra el mundo y define cómo lo podemos entender y utilizar. Y la manera en que la palabra y el uso de las manos empiezan a desarrollar nuestro cerebro se convierten en el agente principal de humanización. Y curiosamente, los nervios que inervan las manos son raíces de la columna cervical. Nos dicen que las manos son extensión del corazón. Las manos llevan el amor del corazón a la actividad creadora del quinto chakra. Ojo, porque las manos surgen de esos segmentos embrionológicos que forman el cuello, que forman los órganos de la fonación, que forman la laringe, que forman la lengua, que forman el oído. Y tanto como la palabra son los agentes que transforman el mundo. Entonces llegamos al corazón. En el corazón conocemos el amor, incluimos, pero el amor en sí es un campo magnético que en la quietud atrae, reúne, incluye, pero que a través del agente de actividad se vuelve creativo y no podemos ser creadores antes de tener la conciencia del amor. Y ese es nuestro gran reto como humanidad, que todo lo que hemos crecido a nivel tecnológico, a nivel de nuestra capacidad de transformar y manipular el universo, tenga la base sólida del amor como conciencia inclusiva, como conciencia incluyente, participativa, responsable, capaz de llevarnos a través de esa creatividad a la libertad. Por eso es tan importante la palabra. ¿Y por qué entonces el oído es el primer órgano de los sentidos que se desarrolla en la vida intrauterina? Porque es el último que se apaga con la muerte. Recuerden que en el bardo Todol de los tibetanos, ellos le cantan mantras a la persona que ha muerto durante 49 días para explicarle cómo moverse en esos mundos que está empezando a trasegar. Y por eso es que cuando mueren nuestros seres queridos, podemos seguirles hablando, podemos seguirles diciendo que sigan la luz, que estamos bien, que tengan la confianza para continuar su camino, que no necesitan seguirnos cuidando, que siempre los tendremos en el corazón. Ese oído es el último sentido que se apaga y es el primero que se activa y es el sentido que nunca duerme, ni siquiera cuando dormimos, porque era el sentido que nos mantenía en un estado mínimo de alerta para que si escuchábamos un sonido extraño en el bosque, algún depredador que se acercaba, pudiéramos reaccionar y salvar nuestra vida. ¿Qué nos hace humanos? Y dentro de los grandes retos de ser humanos está el uso correcto de la palabra. ¿Cuál es el uso correcto de la palabra? Hay un yoga sagrado de la palabra. Para que la palabra pueda ser creadora y transformadora, primero tiene que ser veraz. Tiene que ser inofensiva. Tiene que ser constructiva. Tiene que ser bondadosa. Si somos veraces y cuidamos la veracidad de la palabra, si somos bondadosos con la palabra, no la utilizamos para herir, para dañar, para chismorrear, si somos constructivos y la usamos con oportunidad y conciencia para seguir creciendo como humanidad,
creamos indirectamente las condiciones para que ese órgano que es nuestro quinto chakra, que es nuestra laringe, se alinee con el alma. El oído comience más allá de sus proyecciones, de sus deseos, de sus ilusiones, a escuchar la voz del alma y a traducirla en palabras sanadoras. En ese momento, lo que yo emito con mi voz, mantras, palabras, canciones, sonidos, vocales, empieza a tener un efecto diferente porque viene sostenido y acompañado por esa coherencia espiritual que es la manifestación de lo que soy. Y esa es la principal función evolutiva de nuestro desafío vital actual. Como decíamos ahora, pues esa laringe está inervada por diferentes nervios que vienen del tallo cerebral, que son craneales, y por algunas raíces que vienen del cuello, del plexo cervical. Y lo mismo aquí lo vemos, las manos, los dedos, fíjense, C4, C6, C7, C8, y el brazo, C5 por detrás, C4. Las manos son extensión del cuello que pone el amor en movimiento. Son extensiones del quinto chakra que pone el amor en movimiento. Y el oído es un órgano maravilloso porque el oído nos da acceso a cuando estamos jovencitos, sanos, en los primeros años y no hemos castigado nuestro oído con una cantidad de ruido, con una mala alimentación, con humo, con contaminación, con todos esos agentes esclerosantes que afectan la microcirculación y nos van haciendo lentamente sordos. Escuchamos 11 octavas. Es como si comenzando en un do oyéramos 11 veces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 11 octavas, 11 niveles de conciencia de la realidad. La vista nos muestra menos de una octava. Se pierden de esa primera octava los infrarrojos y los ultravioletas. El oído nos abre un universo mucho más amplio, aunque son vibraciones de más baja velocidad. Las vibraciones de la luz son de mucho más alta velocidad. El oído forma también, cuando nosotros escuchamos algo, es como que estuviéramos en el centro de una esfera. El oído nos lleva, a pesar de que lo podemos enfocar, a la sensación de omnipresencia. Estamos en el centro de una esfera sónica y en el interior del oído tenemos un laberinto en espiral determinado por la matemática de las leyes áureas pitagóricas y tenemos 3 canales semicirculares en las 3 direcciones del espacio que representa de nuevo esos 3 rayos fundamentales de los que hablamos en la filosofía esotérica y que usamos constantemente en sanación. Y cuando vamos a la representación del oído, de la audición, de la fonación, miren la lengua lo grande que es comparada con el muslo. La lengua que es pequeñita, que mide 10 centímetros y el muslo que mide 25, 30, 35 centímetros, la representación de la lengua es mucho más grande. La representación de la laringe es mucho más grande y la de la mano, las 2 representaciones más grandes relativamente en el cerebro son las de las manos, pero antes las del aparato fonador. ¿Y qué quiere decir eso? El cerebro tiene pantallas más grandes para aquello en lo que necesita más control, para aquello en lo que necesita más finura. Yo necesito fuerza en el muslo, pero necesito control en los dedos. Yo necesito fuerza en el brazo, en el antebrazo, pero necesito un finísimo control en mi aparato fonador para enunciar adecuadamente esos miles de sonidos que constituyen no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje paraverbal. En esa medida, el oído también
tiene algo que es muy hermoso, y es que la corteza auditiva en el lóbulo temporal, sobre todo en el lóbulo temporal derecho, está justo al lado de esa parte de la corteza cerebral que se activa en los éxtasis místicos. Y cuando escuchamos durante un tiempo largo con profunda atención y quietud un mantra, o cuando escuchamos esa voz interior, muchas veces alcanzamos esos estados de profunda coherencia, de profunda contemplación que nos transforman, que nos llevan al éxtasis. Por eso es que es más fácil, en principio, activar la contemplación mística. No estoy hablando de los estados de relajación, la contemplación mística a través del oído que a través de cualquier otro sentido. Entonces, ¿por qué el oído, la palabra, tienen esa relevancia? ¿Por qué los animales que favorecen la vista en general son depredadores, necesitan una agudeza visual para localizar a su presa, mientras que los animales que favorecen la audición son comunitarios, gregarios, favorecen el relacionamiento y los objetivos comunes? Ahí tenemos toda una cantidad de claves que nos están mostrando que el universo del sonido, que si aprendemos a escuchar con conciencia, que si aprendemos a utilizar adecuadamente nuestra voz, primero en el nivel de esa ética profunda de la palabra y luego en la técnica sutil de la enunciación de la nota correcta, de la articulación correcta, del fonema de la palabra correcta, con la intención correcta, vamos a tener a nuestra disposición un instrumento de creación, de evolución maravilloso. Quiero parar un momento y decirles, por favor, hagan preguntas, hagan comentarios. ¿Está siendo claro? Cuéntenme, quiero escucharles. Muy importante lo que usted comenta acerca de la audición y el oído, pero en el caso de una persona adulta mayor que pierde su audición, ¿cuál es, cómo maneja ella esa parte? O pues ya no escucha. Y usted dice, es lo primero, lo último que la persona pierde. O sea, hay que hablarle porque muere, pero ella escucha. Pero mi madre perdió la audición, ella ya falleció, perdió la audición a la edad de 80 años. Sí, entonces, ¿cómo se maneja esa parte? Porque para uno es una impotencia terrible saber que mi madre tan pronto perdió la audición, su nivel de vida bajó. Perfecto. Mira, estamos hablando, digamos, de un instrumento. Hay muchos. Es cierto que es una gran pérdida y lo que tú dices, que cuando perdió la audición, ella empezó en cierta forma a declinar de una manera más rápida. Helen Keller, busquen en la biografía de Helen Keller. Helen Keller perdió la vista, perdió la audición y ella dijo que le había dado mucho más duro perder la audición que la vista. Ustedes ven el rostro de una persona sorda y en general el rostro de una persona sorda es desconfiado y agresivo. Las personas sordas, como baja esa estimulación cortical tanto, se vuelven, empiezan a perder el tono vital y es muy evidente. En cambio, una persona que tenga su audición y sea ciega, normalmente está sonriendo. Tenemos esas imágenes de Steve Wonder, de muchas personas que son ciegas, las vemos en la calle y tienen esa mirada, esa facies, ese rostro sonriente, apacible, son menos impacientes que la persona sorda. Y realmente es más difícil interactuar en muchas circunstancias a nivel emocional con una persona sorda que con una persona ciega. Hay excepciones, pero en general es así. Y como tú dices, cuando una persona finalmente pierde la audición y está en edad avanzada, es muy frecuente que comience un declinar más rápido. Ojo,
el sonido se transmite por vibraciones en el aire. Entonces, una de las cosas, algunas personas que pierden la capacidad de transmisión aérea del sonido, de registrar la transmisión aérea del sonido, no han perdido la capacidad de registrar la transmisión ósea. También hay transmisión ósea del sonido. Entonces, una cosa muy bonita, además que les encanta porque les hace cosquillas, es que uno les acerca. ¿Se acuerdan cuando uno chiquito hacía así? Y uno sentía esa vibración. Háganles en esta zona de la cabeza, háblenles así sobre el cráneo. Mamá, te quiero mucho. Y transmítanle esa vibración que se convierte prácticamente en una caricia. Entrénenle las manos y le hablan en las manos así y le muestran el movimiento de los labios también. De esa manera se mantiene un cierto nivel de comunicación, porque en las personas ya de edad avanzada es más difícil el entrenamiento para el lenguaje de signos. Con esa estrategia se puede estimular también vibracionalmente, aunque no haya un registro completo del oído. ¿Es eso claro, Claudia? Sí, doctor. Muchas Bueno, gracias. a otro nivel también hay diferentes niveles de escucha. Hay diferentes niveles de escucha y en esos niveles de escucha es también donde esas palabras de los mantras, de las instrucciones del bardo, todo están permitiéndonos que le entreguemos un mensaje de amor a esa persona que está en el momento del tránsito. Aquí quiero hacer un énfasis muy especial. Les voy a mostrar un pequeño clip de un par de minutos. Yo lo voy a ir adelantando. Y estos son los experimentos que en este momento Alexander Lauterbasser en Suiza, pero antes también en Suiza Hans Jenny por allá en 1972, 1974, condujo con el sonido y la manera en que notas aisladas influían sobre líquidos, sobre arena, sobre diferentes clases de polvillos. Y es muy especial. Vamos a verlo y les voy explicando algunas cosas. Expanded on Chladni's work and then was hier mit dem Schildkrötenpanzer. Bueno, Chladni figures are named after Ernst Chladni. esto se los explico Centuries después, materials pero such as sand or water with sound en un vibrations. Whose platico frequencies can be precisely echa controlled. arena. Das Ganze auch dokumentieren zu können. Und Entonces, festhalten zu él können, para wird documentarlo das lo hier mit filma Video mientras gefilmt. con Wenn das ciertos alles sonidos richtig va a ir eingerichtet ist, estimulando geht ese plato Frequenzgenerator, y vamos a beginnt ver mit cómo einer solamente el sonido Frequenz. le da una forma particular a esas a esos granitos de arena, a esos granitos de polvo de licopodium. Fíjense que el sonido va subiendo y de pronto empiezan a vibrar esas partículas. Hay una transición y de un momento a otro se ordenan en un patrón geométrico, armónico, estructurado, simétrico. Eso es claro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, imagínense por un momento que ustedes encuentran la nota personal adecuada y empiezan a cantar el mantra en su nota personal y esa nota personal empieza a hacer resonar las partículas que están flotando en el líquido intracelular en todo su cuerpo y empieza a convertirlos a ustedes interiormente
en miles de mandalas, los convierte en un cristal ordenado. Y es por eso que el mantra, que la nota personal, que el nombre, el mantra casi siempre es el nombre de una deidad, es el nombre de un atributo, es el nombre de una cualidad que entonado de una manera correcta, en la frecuencia correcta, en la frecuencia en la que aquí, por ejemplo, volvamos. Yo aquí cambio. Ah, mira, este es muy lindo. Él va aumentando la frecuencia de la vibración, el sonido, y de un momento a otro se van ordenando las partículas. No se escucha, Juan. Curioso, bueno, no sé por qué. Ahí sí. No. Miren lo que pasa con el OM en esa nota. Switch to a different frequency. Todas esas son características. Miren, acá se forma casi que una galaxia en espiral. Fíjense, esas galaxias en espiral que parecen en medio del espacio. Entonces ahí uno entiende cómo el mantra, cómo el sonido bien utilizado está alineándonos, está permitiendo que esas partículas en nosotros adquieran una estructura resonante con las formas puras del universo, con las formas armónicas. Por eso nos armoniza desde la forma, nos alinea precisamente para poder utilizar adecuadamente la palabra. Y hemos usado la palabra de múltiples maneras. El muro de las lamentaciones en Jerusalén nos muestra cómo a través de la palabra en una roca hemos depositado y le hemos entregado nuestra angustia, nuestras cuitas, y nos sentamos a meditar después en el reflejo de ese sonido que quedó impregnando a través de la resonancia. Una de las claves del uso del sonido es la resonancia. Y básicamente, ¿qué es la resonancia? Es la capacidad de entrar en contacto con la nota de la otra persona o con una de las octavas armónicas de la nota de la otra persona para producir un efecto. Este niño busca la resonancia de esa copa tratando de quebrarla. Hasta se asusta, entra en resonancia con la copa y la quiebra. Entramos en resonancia con la frecuencia del tumor y lo fragmentamos. Ya la ciencia lo conoce. Si le damos al paciente el sonido adecuado y él en su meditación lo repite, empieza a ordenar sus células, sus moléculas. Sí, va alineándose. Este experimento es maravilloso porque son 32 metrónomos vibrando en diferentes velocidades y sin sincronía. Y al cabo de unos cuantos minutos se alinean solos.
Juan, ¿el sonido que se escucha es de qué? Son los metrónomos Ah, de cuerda haciendo el tic-tac, como el péndulo de un reloj. ah, Y miren cómo se van alineando. ujú. Miren qué belleza. Cómo se alinean. Ya están perfectamente sincronizados. Y lo único que los alineó, porque son instrumentos absolutamente mecánicos, a eso se le da fuerza, se le da cuerda y se pone a vibrar en una frecuencia. Pero ¿qué hace que se alineen? ¿Qué hace que dos relojes de péndulo en una misma habitación, al cabo de un rato, se alineen sus péndulos? Y fíjense que ellos los ponen a funcionar de manera completamente aleatoria y ellos finalmente terminan alineados. Entonces, hay un efecto de la resonancia. Si yo me preocupo por entrar en resonancia con la frecuencia fundamental de mi entorno, con la nota del alma, de resonar con la nota del paciente, puedo vibrar en consonancia con su necesidad y puedo emitir el sonido que realmente le va a servir. Y vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Lo que veíamos en ese plato, en esos platos con arena, hay también experimentos en agua, en aceite, en glicerina, con esas mismas frecuencias que muestran cómo se ordenan y se organizan. Lo que vamos a hacer es que en silencio, ahí en nuestra casa, poniendo las manos en el corazón, vamos a buscar una nota, pero la vamos a buscar con una estrategia muy sencilla. Por eso yo tenía esa sirena en esa diapositiva, porque se llama el ejercicio de la sirena. Lo que vamos a hacer es de manera lenta, muy suave, sintiendo con profunda tensión la respuesta de nuestro cuerpo, a ir desde una nota más o menos grave a una más aguda. Yo les voy a mostrar ya mismo cómo, y luego bajar y volver a subir 4 o 5 veces, sintiendo si en ese sendero de sonido, si en ese camino, si en esa variación del sonido, que es un continuum, la sirena es un continuum, técnicamente se llama glissando, deslizándose, encontramos una nota como que nos haga resonar de manera diferente. A veces se siente un latido más fuerte del corazón, a veces uno siente como, ay, entré a un espacio donde reacciono. Y les voy a mostrar el ejercicio. Vamos a poner las manos en el corazón. Primero me ven y me escuchan y luego lo hacemos con los micrófonos apagados, todos en nuestras casas, y sentimos unas 3 o 4 veces y luego compartimos. Escuchen. Yo me aquieto, siento mi cuerpo, siento mi respiración. Inspiro por la nariz. Voy haciéndolo, puedo hacerlo también con la boca abierta.
Ahí estoy pasando por un par de octavas, estoy haciendo un pequeño sonido y estoy buscando en esa escala de sonidos, en ese deslizarse de sonidos, estoy buscando una nota que esté resonando conmigo en este momento. Entonces, ojo, la segunda parte es que yo paso varias veces y si encuentro una nota con la que resueno, ahí me quedo. Les muestro. Y la repito. Y puedo cambiar entre vocales. Y encuentro que en esa nota con la I, en mí hay una resonancia. Entonces, hagámoslo. Primero silencio, sentimos, luego el sonido glissando. Un par de veces sentimos más o menos primero una zona en la cual hay alguna impresión, alguna sensación y luego cuando volvemos a pasar por ahí nos quedamos, lo repetimos, cambiamos vocales y sentimos cuál es el sonido y la vocal, la nota y la vocal a la que más resonamos. Hagámoslo. Yo no lo voy a hacer para no perturbar con mi sonido el ejercicio de ustedes. Si quieren una vez, encuentran ese sonido, lo hacen varias veces y pueden hacer un pequeño mantra personal o cantar su nombre en esa nota o hacer el Om Namah Shivaya o el Aleluya y sentir, simplemente sentir. Y una vez lo hacemos un par de veces, volvemos al silencio y sentimos el eco de ese sonido en nuestro cuerpo. Muy bien, suficiente para que queden con ganas. Abramos micrófonos y me cuentan qué sintieron. Yo sentí cuando nos dijiste que colocáramos la mano, lo hice con con las vocales. Luego que tú dijiste que podíamos con la palabra aleluya, lo hice y sí resonaba toda la parte, o sea, yo sentí en la parte izquierda que se concentraba muchísimo. Así lo sentí yo. ¿Cómo te diste cuenta, Piedad, de qué era la nota? Porque cuando hacía el ejercicio con aleluya, sentía que en la parte, bueno, lo dividí en derecho e izquierdo, en la parte derecha se sentía más la vibración. Experimenté que con los sonidos graves
la vibración es más fuerte en el pecho y con los agudos la vibración es más fuerte en el entrecejo. Ajá. Y, Excelente. y también hice las vocales con la I, me sentía bastante bien. Creo que es una vocal que es como más hacia lo agudo. Y por supuesto también lo hice con las vocales que me sentí mejor fue con la I y la E. Ajá. Y también lo hice con el ave, como el ave. Y entonces Ajá. me sentía muy bien cuando estaba repitiendo eso. Aquí les estoy mostrando un segundito. La I y la E son las vocales más altas. La A es intermedia, la O y la U son las más profundas. Es muy claro lo que sentiste y lo de que la I resuena en el entrecejo, la E en la garganta, la A en el cuarto chakra, la O en el tercero, la U en el segundo y en el chakra base es la H. Es como ese sonido antes de la U, que es casi un quejido que no tiene forma. Y en el séptimo chakra es el OM con la M que ya lo catapulta a otro nivel. Juliana. Bueno, Juan José, muchas gracias. Yo hice el ejercicio tratando como si fuera a hacer una escala y vi que definitivamente donde me parecía mejor era estar como en las graves abajo. Ajá. Y lo que estoy haciendo ahora es lo que yo sentía. Yo sentía era como que me mecía, como que me tranquilizaba, intentaba volver a subir, pero no me daba ninguna y bajaba y que volvía a quedar como en el mismo lugar, como en una hamaca, en una cosa muy suave. Es un poco lo que yo hice, no sé decir con las vocales, intenté decir como mi nombre, pero era como ese lugar el que para mí fue de mucho bienestar en la zona de los hombros y de mi pecho, como en esa zona de la garganta. Excelente, gracias Juliana. Las tres personas que tienen la mano levantada y seguimos. Miguel. Buenas noches, doctor. Me hice el ejercicio con el glissando. La parte que más resonó fue con entre el pecho y la garganta. Tengo la fortuna de tener en este momento una afinadora a la mano y la nota que me arrojó es un sí natural. Excelente. Entonces la recomendación, como tienes el afinador, es que cuando hagas tu práctica de meditación con sonido, trates de cantar los mantras en ese sí natural y observes, porque normalmente lo que sucede cuando efectivamente es la nota con la que estamos resonando, ojo, puede cambiar en diferentes momentos del día, en diferentes estados de ánimo, en diferentes necesidades fisiológicas, espirituales o emocionales. Esta nota no es la nota del alma, esta nota es simplemente empezar a descubrir esas resonancias para prepararnos y encontrar esa nota del alma. Pero entonces la idea, y no solo contigo, pues que lo definiste con un afinador, sino para las otras personas, es que antes de cantar los mantras, hagan un poquito esa sirena y encuentren la nota en la que le resuena más y observen el efecto, porque es que casi siempre saltamos de manera automática. Sí, decimos, bueno, voy a hacer mi mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, pero si yo busco, Om Namah Shivaya, puede ser el efecto completamente diferente y la única diferencia es haber utilizado una nota distinta. Esto es muy importante. Actualmente se dice que el espacio está contenido en una matriz, está compuesto por supercuerdas, miles, millones de cuerdas invisibles, sus diversas frecuencias dan origen a toda la materia y la energía. Es un profundo tejido entretejido de cuerdas, microtúbulos, planos que vibrando en 11 dimensiones se entrecruzan y articulan para constituir el soporte de la realidad tangible.
esa matriz intergaláctica, esa construcción del intersticio de las neuronas, de la red neuronal, nos habla de esa construcción filamentosa del universo. Y cuando leemos al maestro tibetano, a Dwal Khul, cuando nos habla del cuerpo etérico, él nos dice que es una trama o red compuesta por finas hebras, animada por una luz dorada. Está hecho de un tipo sutil de materia del plano físico denominada materia etérica. Estas finas hebras se entrelazan y se convierten en el molde de acuerdo con el cual se estructura el cuerpo físico denso. ¿Y qué constituyen lo que conocemos? La red de Nadir, la red de canales y meridianos de acupuntura, la red vascular, la red neural, la red de colágena. Esa red del espacio que en diferentes niveles de condensación y de sutilización va respondiendo a estímulos diferentes cada vez más sutiles, y nos dice que el sonido es el principal agente activador del cuerpo etérico. En la curación esotérica nos dice que la sanación por medio del sonido será uno de los primeros despliegues de las ciencias del sonido que se notará al final del siglo en el que ahora estamos, del próximo siglo. Esto fue escrito en 1930 más o menos. Nos dice que la sanación por el color y el sonido y la radiación serán verdaderas agencias de sanación, que el cultivo de la voz es una cualidad sanadora, es una agencia sanadora en sí misma. Y en la ley de sanación que nos habla del uso del sonido de la voz, dice que el sanador conoce el lugar donde se encuentra la disonancia. También conoce el poder del sonido y el sonido que debe ser escuchado. Conociendo la nota a la cual el cuarto gran grupo, o sea, la humanidad, reacciona, educa el oído de aquel que debe ser sanado y conoce la manera del sonido que trae el toque sanador. Esa es la ley de sanación del cuarto rayo, y la humanidad es una humanidad de cuarto rayo. ¿Qué es el cuarto rayo? La necesidad del conflicto para buscar la armonía. Esa es la marca de la humanidad. Nuestros grandes avatares a nivel espiritual nos han tratado durante siglos de llamar la atención y decirnos: aprendamos a crecer a través del amor y de la sabiduría, desarrollemos la intuición, pero no hemos sido capaces como humanidad. Todavía el gran grueso de la humanidad se mueve buscando la armonía a través del conflicto. Entonces, esa sanación por el sonido, ese saber dónde está la disonancia y el sonido que debe ser escuchado, es una de las características de la sanación de la nueva era. Y esta cuarta técnica es una que, si no se conoce nada acerca de los rayos, puede ser de gran uso, porque este cuarto rayo gobierna el cuarto reino de la naturaleza, el humano. Por eso el canto, la voz, los mantras, los gregorianos, los himnos nos ayudan tanto a sanar. Aquí nos podríamos quedar horas. Aquí viene toda una parte en donde extractos relacionados con el sonido de las enseñanzas del tibetano en los libros de Alice Bailey, simplemente las relacionamos con estrategias para utilizar el sonido de manera sanadora, de manera transformadora, y como un instrumento que nos ayuda muchísimo en la meditación. Como han visto, esto es fascinante, esto es larguísimo. Muchas veces hacemos cursos de 5 o 6 módulos de un día completo, donde integramos voz, sonido, técnicas de sanación, canto de mantras, visualización a través del sonido, porque es un universo fantástico. Y básicamente no necesitamos tener una voz especial, no necesitamos ni siquiera ser afinados. El sonido se va educando, la voz va encontrando por resonancia esos sonidos que generan un espacio diferente y especial, y que nos guía eventualmente a escuchar la voz del alma. Muchísimas gracias.
Juan José, muchas gracias. No habrán preguntas porque ya hemos hecho cortes precisamente para esas preguntas. Y me queda algo que no me había dado cuenta tan importante, y es que ese sonido de nuestras palabras, con el contenido que tienen las palabras, cuando somos docentes, cuando estamos trabajando con niños, la importancia que tiene la palabra para un niño, ¿no? Que resuena allí en su cerebro, de esa voz dulce, si la puedo poner dulce, pero también si la pongo firme, con el contenido de la palabra. Y me parece que es tan importante para un docente, para un padre de familia, darse cuenta de ello, porque es que en la vida diaria estamos permanentemente generando sonidos a través de la palabra. Ujú, es absolutamente cierto. Y una de las claves es que tenemos que hablar en el idioma del otro si queremos ser entendidos. Y también estaba como pensando, Juan José, que en nuestro país, que pues es un país de conflictos, de todos los días hay algo nuevo que nos perturba. Lo que ocurre cuando oímos el himno, escuchamos el himno nacional, y más cuando estamos en grupo, pareciera que se nos olvidan todos los conflictos y nos unimos como desde el corazón en una atmósfera de resonancia, de paz, de tranquilidad, de hermosura, tan impresionante, ¿no? Me haces pensar en eso mientras hablaba. Sí, esas canciones, esos himnos que tienen un significado colectivo son verdaderos, ya no mantras por su dimensión, serían más estotras, que son verdaderos himnos que convocan energías emocionales, mentales, que convocan visiones compartidas, pero que si no hay un trabajo continuo de conciencia, que en el caso de Colombia nos ayude a modular nuestra reactividad emocional, que nos ayude a aprender a tener una visión sistémica, integrada, que nos sintamos parte de un todo mayor, que sepamos que tenemos una función en la dimensión de la totalidad y salgamos un poquito del estrecho margen de nuestras necesidades, deseos y temores inmediatos. Eso no pasará de ser momentos puntuales en donde hay una descarga emocional. Entonces el llamado es a entender que el sonido y que todos estos instrumentos son herramientas privilegiadas para ayudarnos a alinearnos, pero que en el fondo esa alineación es simplemente la condición a través de la cual podemos ser sensibles a la voz del alma y realmente comprometernos con desplegar nuestro camino. Todo lo que cantemos, los Padre Nuestros, los rosarios que recemos, los Oms que cantemos, el Om Namah Shivaya, el Allahu Akbar, el Om Shalom Israel, Emanuel, todos los grandes mantras de las religiones son solo vehículos para alinearnos y para eventualmente escuchar la voz del alma, descubrir nuestro propósito y ser sensibles a ese destino que compartimos con la humanidad. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.